Hola, buenas tardes, queridos amigos. Y bueno, estamos aquí, una nueva emisión de Mujer Despierta. Y bueno, en esta ocasión me toca a mí entrevistar a Macarena. Y bueno, damos la bienvenida, Macarena. ¿Cómo estás? Muy contenta, muy emocionada, porque ahora voy a ser yo la que va a platicar de lo que me apasiona. Así es, y bueno, el día de hoy también elegimos este tema porque la verdad es que es uno de los temas que a mí me interesa mucho, bueno, también a muchas personas les interesa. Y bueno, precisamente vamos a hablar acerca de las cartas del tarot. Y bueno, Macarena es una mujer, la verdad, impresionante, aparte de que las cartas del tarot, también es escritora, poetisa, entonces es como, tiene muchos dones y facetas de ella, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, Macarena, ¿cómo fue que llegaste a las cartas del tarot? ¿O cómo llegaron ellas a tu vida también? Híjole, es una historia muy padre. Yo desde siempre he amado las palabras, ¿no? Y me han encantado los símbolos, los mitos, etcétera. Y cuando era niña yo empecé a escribir a los 10 años, pero a esa misma edad mi abuela me enseñaba a echar las cartas. Ella era alguien que leía la baraja española y entonces me decía, mira hija, el as de copas, si está de pie es que va a estar bien la familia y el hogar, si está de cabeza es que hay problemas en el hogar. Yo le decía, ay abuelita, eso es para gente ignorante, ¿cómo crees que unas cartas te van a decir sobre la vida? Y bueno, pues pasaron los años y de pronto, después de un divorcio, de una serie de falta de respuestas a mi vida, no sé cómo me llegó la intuición. Me acuerdo que compré un tarot y no sabía por qué me dejó ese afán de querer tenerlo. Pasó un año, andaba muy deprimida, muy triste, y en una noche de esas de depresión de las 3 de la mañana que no sabes ya dónde cambiarle al canal, apareció la imagen de un maestro que empezó a hablar acerca del tarot como un camino de vida, como un mapa de vida. Yo dije, a ver, espérame. Yo esa no me la sabía. Y así fue como empecé pues fui a ese curso y me sorprendí de que el tarot no era lo que yo me imaginaba, claro, o lo que mi ignorancia creía que era solamente un método adivinatorio, ¿no? Entonces, claro. Muy interesante. Y por ejemplo, Macarena, a ver, cuéntanos, porque acaba de decir que finalmente no solamente es un método de adivinación, sino es algo más profundo. Claro. Entonces, a ver, compártenos de dónde viene el origen de las cartas del tarot, porque esto te estaba viendo que finalmente hay varios tipos de cartas, y tú, bueno, también he escuchado que hay cartas de ángeles y de hadas, de gnomos y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el origen en este caso? ¿Qué tipo de cartas son las que tenemos aquí? ¿Y cuál es el origen de esas cartas, por ejemplo? Bueno, hay varias versiones, como en muchas cosas, hay como mitos, hay leyendas. Hay quien dice que es un libro sagrado antiguo de Tot, el maestro, el sabio egipcio, y que bueno, estas eran representaciones que incluso se sabe que en algunos templos ancestrales estaban en las paredes de las pirámides, según alguna versión. No se han encontrado, habría que cuestionar eso. Por otro lado, después se habla de que también pudo haber sido el origen cuando los judíos estaban presos, esclavos de los egipcios, en la época antes de Moisés, que estos sabios rabinos que traían la tradición de la Cábala, que es la revelación a través de los primeros libros del Pentateuco de la Biblia, pues no podían hablar públicamente de sus creencias porque pues estaban bajo el yugo egipcio. Entonces que diseñaron unas cartas que parecían un juego, así como si estuvieran jugando póker, pero que estaban compartiendo conocimientos para poder transmitirlos entre grandes, pequeños y que no se perdiera esa tradición. Esa es una segunda versión. Y la más aceptada es que en el siglo XIII, me parece, no me acuerdo exactamente si en Francia, me parece que sí, surge el primer tarot como lo conocemos ahora con estas características y que evolucionó en el tarot de Marsella. Y bueno, hay tarots de todos tipos, colores, sabores, y de repente hay artistas que han hecho, por ejemplo, Salvador Dalí, que es un gran pintor surrealista, hizo su tarot. Está el tarot de Rider, que es el que a mí me gusta mucho porque la mezcla de imágenes es muy visible, o sea, los significados se pueden ver. Entonces a mí me gusta mucho para que la gente pueda sentir los símbolos, que no sean tan herméticos y que pueda la gente sentir. Por ejemplo, mira, estaba viendo acá los diferentes símbolos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las copas, bastos, espadas y oros. Por ejemplo, estaba viendo que también en estas hay diferencias. Por ejemplo, estas ya son más ilustrativas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra carta? Por ejemplo, una lectura, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, se supone que está compuesto por dos partes. Una son los arcanos menores, que tienen que ver con los reyes, las reinas y de caballos, sotas, y del 1 al 10, que tienen que ver, según dice la tradición, con las 4 aspectos del árbol de la vida y con los sefirots, que son recipientes energéticos, por decirlo de alguna manera, o aspectos de lo sagrado, por decirlo así en palabras mayores, ¿no? Que muchos cabalistas estarán, por supuesto, en desacuerdo. Y los 22 arcanos menores son representaciones de todas esas fuerzas y procesos psicológicos, mentales, por los que tenemos que atravesar todos los seres humanos. Podríamos decir que son aspectos de la personalidad que tienen que irse enfrentando, desarrollando, y que tienen su polaridad positiva o negativa según cómo se desarrollan. Si pudiéramos sintetizarlo, para mí, en mi experiencia de 13 años como lectora de cartas, el tarot es un mapa de vida, en donde te da una visión de cómo estás manejando tus energías, claro, que son los 4 palos de la baraja. Las copas representan los sentimientos, los bastos representan la energía vital y el trabajo o la voluntad. Las espadas representan la inteligencia, los pensamientos, y los oros representan pues todo lo que tiene que ver con la materialización de las cosas, con la economía, con las acciones. Entonces yo siempre trato de decirle a las personas que la magia es real, porque el mago, ya lo van a ver ustedes aquí en una imagen que va a meter nuestro productor, el mago representa al ser humano que puede utilizar esos elementos y esas herramientas. El mago es el mago sabe que si su mente piensa una cosa y su corazón piensa otra, no van a suceder la magia. Es como que no hay una conexión entre los cables de la electricidad. Pero si piensas y sientes algo, pero no lo haces, pues tampoco va a pasar nada. El secreto del mago, o lo que nos enseña el mago, es que si yo pienso algo, lo siento, estoy convencida, lo hago y persevero, las cosas se transforman. Y yo puedo transformar la realidad. Y a mí me encanta el concepto de que el tarot no te adivine el futuro, sino te dice qué es lo que está pasando, cuáles son tus posibilidades, y entonces te hace dueño de tu destino. No es algo que ya está definido, sino es algo que tú defines a cada paso. Entonces, claro, es más, o sea, más que adivinación, es más bien una lectura de tu momento. Así es. Entonces, dependiendo de eso, claro, porque estamos viendo aquí también, y bueno, yo estaba observando al mago, y finalmente sí tiene los mismos elementos que ella, que podrían representarse como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Así es, exactamente es lo mismo. Entonces, bueno, a mí me encanta porque de verdad me costó mucho trabajo creer. Yo soy muy racional, fui a la universidad, estudié psicología, letras, soy gente de comunicación, y me daba pena al principio cuando echaba las cartas, decía, ¿qué van a decir de mí? ¿No? Pero me ha sorprendido cómo hablan las cartas, cómo a las personas se les ayudan terapéuticamente. Si oye por ahí una vocecita, es un angelito que es mi nieta, y entonces son sus opiniones al respecto de nuestro programa del día de hoy. Así es que disculpen si oye por ahí ese ruidito, es nuestra preciosa princesa que está cuidándonos. Entonces creo que lo más importante es nosotros retomar las riendas de nuestro destino, saber que tenemos los elementos y a través del tarot poder darnos cuenta dónde se nos está atorando la energía emocional, la energía intelectual, las acciones, que de repente, no, pues eres buenísimo, tienes talentos, pero no aplicas porque no confías en ti. Y entonces es bien interesante, les digo, a lo largo de 3 años, cómo coincide, y de repente yo podría decir que no estoy suponiendo, y a veces no conozco a la persona, no quiero que me platiquen nada de ella, y cuando empiezo a hablar, pues siempre tengo como cierta preocupación, porque digo, pues es que ¿cuál es la base científica de esto? Y cuando acaban las lecturas, los procesos emocionales que hay a veces, las personas lloran, se liberan, y dices, wow, y no ha fallado la magia de las cartas. Entonces, si me pidieran explicarlo, yo creo que hay cosas que son más allá de cualquier explicación científica, que el mundo espiritual es de una riqueza impresionante y que no hay método científico que pueda meter en una cajita. Y por ejemplo, estaba viendo que ven las cartas, por ejemplo, había unas cartas que yo creo que en una lectura cualquiera que las ve dice que va a pasar, ¿no? Que son estas, que finalmente es la muerte, la torre y el diablo.
Así es. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Te ha llegado a pasar, Magdalena, que a veces cuando vienen personas y ante una lectura que le aparecen estas cartas, se lleguen a sugestionar o les da miedo? Sí, yo siempre antes de la lectura les digo, a ver, si sale la muerte, el diablo o la torre que se cae, no porque te hayan dicho que es una desgracia o que estás endiablada o embrujada, creas eso, déjame que yo las lea. Porque las cartas hablan por sí mismas, pero también establecen vínculos con las cartas de alrededor. Es como un lenguaje. No es lo mismo si está A, B, C, que si está B, A, U. O sea, tiene un significado distinto. Entonces, cada carta representa además en el alfabeto cabalístico una letra sagrada que tiene muchas significaciones. Y una numerología también. Y una numerología, entonces es complicadito tratar de definir en un solo aspecto. ¿Por qué? Porque los símbolos tienen una característica, voy a oírme muy acá académica, que es la polisemia, que quiere decir significan muchas cosas, no solamente una. Entonces depende del contexto, depende de la energía, depende de la secuencia, depende si apareció al principio o al final. Y aparte las cartas de verdad, dice un maestro maravilloso, que son como enzimas, como aquello que tú usas para detonar reacciones. Entonces las cartas son como enzimas espirituales que dejan sembradas ideas, conceptos que mueven algo que Jung, un gran psicoanalista junto con Freud, aunque se pelearon al final porque no coincidían, Jung llamó el inconsciente colectivo, una serie de herramientas que no somos conscientes, pero que están presentes en todas las culturas. Estos símbolos, de diferente manera, están presentes en todas las culturas. Entonces, por ejemplo, se podría decir que finalmente las cartas del tarot es como una lectura al mundo espiritual, o sea, ver el espíritu, ver la materia, ver el individual y el colectivo. Así finalmente, ¿no? Así es. Muy porque buena, las cartas, lo que decíamos, los arcanos menores son los que hablan del colectivo, de las relaciones con la pareja, de las relaciones sociales, las relaciones laborales, y los arcanos menores hablan de la parte interna, de tu proceso y de tu misión en la vida. Oh, genial. Magdalena, sé que vas a dar un taller próximamente acerca de las cartas del tarot. ¿Nos puedes contar respecto a eso? Si ya hay fechas, por ejemplo, para qué más dirigido? ¿Nos puedes contar, por favor? Bueno, esta es una sinergia que voy a hacer entre diferentes conceptos que desde hace muchos años manejo. Uno es la ruta del héroe, porque en realidad el tarot es el viaje del héroe, del ser humano, que de repente no sabe para dónde, a veces le cuesta trabajo saber su misión, saber su destino. Estamos tan influidos por tantas cosas alrededor que nos perdemos. Y lo que nos dicen los padres, lo que dice la sociedad, lo que dicen los medios de comunicación. Y entonces de pronto uno dice, bueno, pues no estoy ni donde quiero estar, ni voy a donde quiero ir. O sea, ¿qué pasa? Entonces, esta es una herramienta. Y para todos aquellos que quieran el conocer de sí mismos, si algún día quieren ser tarotistas, esto es un proceso un poquito largo, también se vale, pero sobre todo un trabajo de autoconocimiento y de ver dónde estamos atorados y conocer el significado profundo de esta herramienta que de verdad es prodigiosa, es sagrada, es mágica. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy agradecida con esta oportunidad de poder hablar de lo que me apasiona. ¿Fechas van a salir próximamente? Próximamente, lo más probable es que sea a finales de octubre, porque estamos queriendo armar muy bien el taller. Y como yo soy escritora, no quiero nada más hablar de los símbolos, sino quiero hacer un proceso terapéutico a través de arteterapia y a través de construir y reconstruir tu propia historia. Porque ya tenemos una historia que nos hemos armado y a veces es un melodrama, o a veces es una tragedia, o a veces es una comedia. Pero realmente, pues si no sabemos quién es el personaje, si no conocemos quiénes somos, no podemos tener muy claro el destino, ¿no? En cambio, si podemos verlo a través de este recurso, quizás podamos reescribir, más bien seguramente podemos reescribir nuestra historia y transformar nuestra realidad y nuestro destino. Y aparte, bueno, a todos los que están interesados, yo creo que aparte de reescribir su historia, creo que también es como es el camino espiritual, porque finalmente es la evolución de la conciencia. Así es. Y ahorita está viendo las cartas que finalmente van del 1 al 22, en cuanto son arcanos mayores. Entonces, creo que cada uno va diciéndonos, ¿no? Cómo está en qué etapa del alma estás, y también nos vamos encontrando con eso. Entonces, bueno, amigos, ya como saben, el camino de las cartas del tarot es un camino evolutivo, un camino espiritual de reencuentro, de sanación, terapéutico. Totalmente. Entonces, bueno, estén en contacto con nosotros, por favor, y estén pendientes de estas fechas que vamos a tener próximamente para este estudio, porque no quiso decir, creo que le voy a quitar el taller y curso, porque es más que eso, es mucho más, algo más profundo. Entonces, bueno,
Muchas gracias, Macarena. No, muchas gracias. ¿Algo que más nos quieras compartir sí, un para aplauso todos? para mi conductora estrella debutante, que bueno, ya vamos a poder llevar. Algo que quieras compartir para todos. Maravillosa. Y además, bueno, disculpen si también metí ruido al micrófono, pero vamos a estar invitando a otras personas. Claro, tenemos una comunidad de curanderas, tenemos unos abuelos que van a venir, Así afortunadamente, y si ellos lo permiten, vamos a pedirles que nos compartan como buscadoras de esta despertar, pues estos conocimientos ancestrales que de verdad son parte de nuestra cultura, son parte de múltiples culturas y que no podemos desperdiciar ni dejar de valorar. Así es, bueno, queridos amigos, les damos muchas gracias por escucharnos, por vernos y por seguirnos. Así es que nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.